El quinto versículo. Lo tira mi pajad laila, mi hetz yauf yomam. No temerás del miedo de la noche, el miedo nocturno, ni la flecha que vuele de día. Yo siempre recomiendo a las personas que sufren de miedos que reciten este salmo, porque este salmo también es una protección contra el miedo. Es una protección contra el miedo porque eleva nuestro nivel de conciencia a un lugar que entendemos que el miedo no tiene ningún sentido. El miedo es muchas veces algo espiritual. Y aquí lo podemos ver el porqué. Dice, no temerás al miedo. ¿Se puede tener miedo al miedo? Y la verdad es que sí, porque a veces el miedo viene a nosotros y no tenemos ningún motivo. No entendemos por qué estamos temiendo. Y de alguna manera nosotros decimos, nosotros nos sentimos con temor a llegar a ese lugar donde voy a tener miedo. Entonces nos dice, no temerás el miedo nocturno. ¿Por qué nocturno? Porque es noche, no hay luz, no se ve, no se entiende por qué de repente estoy teniendo ese miedo. Y aún así lo estoy teniendo. No vas a temer más de ese tipo de miedos. Yo he revisado desde el principio hasta el final de todos los escritos del Arizal. Y el término pajad, el término miedo, solo aparece en relación a fuerzas externas negativas espirituales que son las que, por causa de un desorden en nosotros, tienen ahora grietas de alguna manera, tienen ahora acceso a nuestras vidas. Es decir, el miedo, el tikkun, la rectificación del miedo, tenemos varios vídeos acerca de la rectificación del miedo, pero el miedo, el dejar de tener miedo, depende de nosotros, depende de arreglar algo en nosotros. Las cosas de fuera no dan miedo. El miedo es algo dentro de nosotros. Algún desorden en nosotros está haciendo que demos lugar a esas fuerzas negativas, a esas cosas negativas que nos causan miedo. Así pues, no temerás al miedo nocturno, ni la flecha que vuele de día. ¿Qué es una flecha que vuela de día? Pues hemos dicho que hay cosas que son comparadas a la noche, no sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué y tememos de ellas. Sin embargo, hay cosas que son como flechas en medio del día. Hay cosas que nos ocurren y sí las podemos ver y sabemos claramente qué es. Pueden ser accidentes, pueden ser muchas cosas que vienen de repente como una flecha. No tenemos preparación. Si a alguien le disparan una flecha, tiene solo algunos segundos de reacción. Y son cosas imparables de alguna manera. A todos nos pueden ocurrir cosas. Estamos en un mundo que no está exento de peligros. Y el Salmo no te dice que esto no te va a ocurrir ahora, sino que al Salmo le es más importante que no temas que te vaya a ocurrir. Muchas veces el temor a este tipo de cosas es mucho peor que las cosas. Hay gente que su vida está casi arruinada por los miedos, que le vayan a pasar este tipo de cosas. Y la verdad es que el miedo en sus vidas ha hecho un daño mayor que los accidentes, porque quizás haya tenido alguno, quizás no ha tenido ninguno, y el miedo le está dañando, el tener miedo no le está ayudando en absolutamente para nada. Y también he grabado un vídeo acerca del coronavirus, quizás te lo puedo dejar también por aquí, en el cual explico que no estoy diciendo que esta epidemia no sea algo peligroso y que hay que cuidarse, sin embargo considero que el miedo que le estamos teniendo, las reacciones a partir del miedo y del pánico, van a hacernos daños colaterales mucho mayores que lo que el virus mismo pueda hacernos. Cuando nosotros estamos Beseter Elión, como ha dicho el primer versículo, estamos en ese lugar, entonces estamos protegidos aquí abajo. Y no tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor de esas flechas que vuelan de día, de esas cosas que pueden ocurrirnos sin que tengamos ningún tipo de preparación. Lo que tenemos que hacer es quitarnos el temor. El sexto versículo dice: Mi deber baofel ya'aloch, mi ketev yashut
tzaoraim. Sí, son otra vez, sigue el versículo anterior que dice no temerás, sí, y aparte de no temer al miedo nocturno y no temer la flecha que vuela de día, tampoco vamos a temer de estas dos cosas, que son el deber, sí, el de alguna manera se podría traducir como una peste, una epidemia que camina por la oscuridad, y del ketev que está en la tarde, ¿sí? La peste que camina en la oscuridad y el ketev que es en sí, ketev es como un aire destructor, como una peste que se pasa por el aire, que está en el medio del día. Otra vez, vemos, igual que en el versículo anterior, día y noche. Después hablaremos quizás de eso. Pero estas dos palabras son muy importantes. Tenemos que poner en estas dos palabras la intención de anular estas fuerzas negativas a través de esa luz que encierran las letras de ese salmo. Y como hemos dicho, el día y la noche también representan dos épocas distintas en nuestra vida. Para cada uno de nosotros tenemos días que son día y tenemos días que son noches. En la Torá, la noche representa el exilio, mientras que el día representa la redención. Y esto a nivel personal, hay días de exilio y hay días de redención, hay días de luz y hay días de oscuridad. Y ya me entiendes, no creo que tengo que especificar más. Cada uno lo hemos vivido y lo sabemos perfectamente. Hay días que nos levantamos y tenemos un día negro, oscuro, y hay días que tenemos un día espléndido, un día de luz. Y no es tanto por lo que pasa, pero esto es así. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que saber es que no solamente en nuestros días buenos vamos a recibir protección. Hay gente que piensa, cuando estoy bien, entonces estoy seguro, porque entonces seguro que estaré protegido. Porque mira, estoy bien, me siento bien, lo veo todo bien. Y de repente tiene un día negro y de alguna manera se descalifica a sí mismo de la protección divina. Porque lo ve todo negro y porque lo ve todo mal, dice no, a mí no, y a mí me va a pasar, y yo no merezco. Y todo tipo de frases así. Tienes que saber que también en los días negros, en los días que son noches, en esas noches oscuras, también ahí vas a recibir la protección. No te descalifiques rápidamente de la protección divina, porque la fe que tenemos, eso es un principio universal que lo vamos a hablar mucho en nuestros vídeos. La fe que nosotros tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios y sobre todo en cuanto a la relación que Él tiene con nosotros. Lo que nosotros pensamos, creemos de esa relación, de alguna manera activa la relación, activa ese tipo de relación. Si la Torá dice, si vosotros camináis conmigo bekeri, ¿sí? Como viendo las cosas por casualidad, yo también, dice Hashem, yo también caminaré con vosotros bekeri, como si las cosas fueran casualidad. Es decir, si yo creo en la casualidad, la gente me pregunta, ¿crees en la casualidad? Yo les contesto sí. Obviamente, si la persona cree en la casualidad, va a vivir en la casualidad. No va a encontrar ningún motivo a las cosas que le pasan. No va a experimentar casualidad. Aunque la casualidad también venga de Hashem. Pero creo en ella, la persona va a experimentar pura casualidad. Pero si la persona cree en la supervisión personal, que cada detalle es para su bien, eso es también lo que va a recibir. Así pues, no nos descalifiquemos en las noches de la protección divina. También en las noches tenemos que declarar esa voz de esperanza que dice, yo en estos momentos también recibo la protección divina porque no depende de mí. Dios quiere protegerme siempre. Él siempre quiere darnos. Y con esto llegamos al 7º y al 8º versículo, que son realmente importantes. Estos versículos son los que nos vienen a llenar de esa fe que vamos a necesitar en las noches que hemos hablado. Dice así, 7 y 8. Ipol mitzideja elef, urbaba mi mineja, eleja lo igash,
rak beheineja tabit, beshilumat reshaim tire. Dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, y a ti no te tocarán. Y después dice, solo mira y verás la paga de los malvados. ¿Sí? Y los sabios dicen que en el Talmud, que si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos y ver lo que realmente nos rodea, no podríamos aguantarlo, porque realmente existe un mundo espiritual. Yo no soy alguien que me gusta hablar mucho de espíritus y de cosas así, pero tenemos que entender que sí existen energías, sí existen espíritus, sí hay un mundo espiritual que nos rodea y que es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, tenemos que confiar. Hay gente que cree en mundos espirituales y ve todo el día espíritus que le atacan y cosas así. Tienes que saber que si tú tienes la fe, que hemos dicho antes, en la protección divina, y Pol mitzitcha elef, van a caer a tu diestra 1000, ¿sí? Y a tu siniestra 10.000, al revés, a tu siniestra 1000 y a tu diestra 10.000, y a ti no te van a tocar. Solo mira y ve la paga de los malvados. Solo mira, fíjate y verás cómo caen. Estas fuerzas malvadas caen por sí solas. No tienes que ocuparte de ellas ahí. De nuevo, no estamos aquí en la vida para ocuparnos de energías malas todo el tiempo. Estamos aquí para vivir, crecer, apegarnos al Creador, para vivir lo positivo, lo que es vida, no para ocuparnos todo el tiempo de lo malo. El próximo versículo, el 8, dice, Ki ata Adonai Mahsi Elion Samta Meoneja. Y este versículo hay que explicarlo, porque otra vez es uno de estos versículos que es casi imposible traducirlo y hay que de alguna manera añadir palabras. Son lo que los sabios dicen son versículos acortados, que se saltan palabras. Entonces, de nuevo, volvamos a que hasta aquí quien nos está hablando es una voz profética, ya sea de un ángel, ya sea del mismo Moshe, a cada uno de nosotros que estamos recitando este salmo. Y literalmente dice, porque tú, Hashem, mi protector, el León Altísimo, has puesto tu morada. Hay que explicarlo, que este ángel nos dice, todo esto que has visto en los versículos anteriores, ¿sí? Que no te alcanzará el mal y que serás protegido, etc., es porque has puesto tu morada. Tú, el que estás diciendo el salmo, has puesto tu morada, el León, con Hashem, que es altísimo, como dijimos en el principio, Yoshev Beseter Elión. Tú estás sentado ahí, has puesto tu morada ahí, estás apegado y conectado espiritualmente a la divinidad todo el tiempo. Es por eso que toda esa protección vas a recibirla. Entonces, de nuevo, cuando estamos hablando de estar apegados de alguna manera en los mundos superiores, es algo que puede sonarnos quizás muy místico, muy fuera de nuestro día a día, pero la verdad es que todos estos niveles espirituales se viven en nosotros y el primer lugar donde se viven es en nuestros niveles de conciencia. El estar apegado arriba significa vivir a partir de un nivel de conciencia elevado. Por ejemplo, conciencia de unidad y no de dualidad. Si te fijas, el mundo de arriba, el mundo superior, es el mundo de la Aleph, el mundo del uno, de la unidad. Allí los conceptos que son duales aquí abajo son uno. Y aquí en el mundo, en nuestro mundo creado, en nuestro mundo terrenal, también el mundo espiritual es mundo creado, pero aquí en nuestro mundo terrenal, nosotros experimentamos las cosas como duales. Cuando tú moras en el mundo de lo alto, en el mundo superior, entonces tu conciencia, ¿sí? La prueba de que estás morando ahí significa que tu conciencia es una conciencia de unidad, de ijud, de unidad, que no de dualidad, que ves las cosas de una manera
unificada. ¿Cómo te podría dar un ejemplo? Por ejemplo, en las cosas que nos ocurren. Hay personas que tienen conciencia dual, moran aquí abajo, no moran arriba, y cuando les ocurre algo, dicen esto es bueno, esto es malo, esto me pone contento, esto me pone triste, esto me molesta, esto me pone feliz. Eso es una conciencia dual. Sin embargo, los que entienden que la raíz de todas las cosas que ocurren en el mundo, por duales que sean, es una. Espiritualmente es todo lo mismo. Las cosas buenas en la vida, las cosas malas en la vida, tienen una misma raíz, tienen una misma intención, que es mi propio bien. Entonces, reaccionan de una sola manera a todo. Esto se llama midat ha'ishtavut. Sí, es el atributo de la igualdad. Reaccionas igual a las cosas, sean buenas o sean malas. ¿Por qué? Porque entiendes que tu conciencia es una conciencia de unidad y entiendes que todo lo que ves dual aquí es uno arriba. Obviamente que hay muchas más expresiones. Te he dado solo un ejemplo pequeño de personas que viven con una conciencia de unidad. Hay personas que viven conciencia de unidad en cuanto a la gente. Entienden al ser humano como una unidad general, y así pueden haber muchísimos ejemplos más. Entonces, cuando nosotros estemos en estos niveles de conciencia superior, eso nos va a asegurar protección aquí abajo de todo mal. Y este versículo 9 que vamos a leer ahora es quizás uno de los más importantes que haya en todo el Salmo. Lo teune eleja ra, benega lo ikrav veoaleja. Y el 10 dice, ki malachav yetzavelach lishmorja bechol derajeja. El versículo 9 dice, no te ocurrirá ningún mal y ningún daño se acercará a tu tienda. ¿Sí? Ese es el primero. Y el segundo dice, ki malachav yetzavelach, porque sus ángeles ordenará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. De nuevo, aquí hay dos palabras que sean quizás las más cruciales en cuanto a fuerzas negativas que están alrededor del hombre, que son fuerzas con las que libramos cierta batalla. Son Ra y Nega. Ra y Nega, según el Zohar y el Arizal, Ra y Nega se refieren a dos ángeles, que son los dos ángeles malos por excelencia. Uno es masculino, el otro es negativo. El primero le llamamos el Samech Mem. No decimos su nombre entero, que es Samech Mem, y también las letras Aleph Lamed. Y lo podrás ver escrito aquí. Y el segundo es femenino, es la que llamamos la Lamed Yud. Lamed Yud y también Lamed Yud Tav. Son nombres que nosotros no decimos, no pronunciamos, pero son los dos ángeles malos por excelencia, y es el ángel conocido en otras tradiciones también en la misma tradición de la Kabbalah, como el Satán. Lo que pasa es que Satán es una manera de hablar de ese ángel sin referirnos a su nombre, porque Satán es obstáculo, ¿sí? No es un nombre de un ángel. Si te fijas, todos los nombres de ángeles terminan con Aleph Lamed. Él, que significa de Dios. Entonces, aquí en estos versículos, estos dos versículos, están encerrados el poder espiritual para vencer a estas dos fuerzas que amenazan al hombre, que son los obstáculos, los mayores obstáculos, Satán, obstáculos que nosotros tenemos en la vida, normalmente están causados por esas dos fuerzas. Y tenemos que decir este salmo con la mayor intención, con la mayor kavaná, lo teune eleja ra venega lo ikra beoaleja. ¿Sí? Y eso es, entre paréntesis, una vez tuve el mérito de acompañar a un gran sabio en el coche. Pude acompañarle con mi coche a un lugar donde él tenía que ir, y cuando empezamos a viajar, él repitió este versículo. Lo teune eleja ra benega lo ikra beoaleja ki malachav yetzavelach lishmorja bechol derajeja. Me dijo, siempre que vayas a viajar, no importa cuánto tiempo, di estos dos versículos, no te cuesta nada,
Dice, recibí de uno de los más grandes Mekubalim cabalistas de la generación pasada, que por cuanto lo teuné, también se puede leer como lo teuna, no accidente de tráfico, es bueno decir estos versículos siempre a la hora de viajar. Entonces, Kimalajab y Etzabelaj, sus ángeles, les ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Y el Arizal nos dice que en las últimas letras de este versículo hay un nombre sagrado muy poderoso en contra de esas dos fuerzas que hemos visto antes. Y en ese mismo lugar que el Arizal nos dice eso, nos recomienda, ya lo hemos dicho antes, decir este salmo 7 veces en el momento que hay epidemias. Junto, hacia el principio del salmo, antes de empezar el 91, diremos también el último versículo del salmo 90.